Bienvenida, bienvenido a Bienestar, a este podcast número 11 de esta primera temporada. Estoy feliz de que estés acá, estoy feliz de hablar desde no la sala de mi casa, ya en la habitación donde trabajo. Bueno, te voy a contar algunas cositas importantes con respecto al sueño, pero vamos a hablar mucho del sueño relacionado con las bases del bienestar: la alimentación, el ejercicio, ¿sí? Y las emociones. Estos 4 pilares de nuestra salud, resulta que no son 4 pilares, que es un pilar que sostiene los otros 3. Nosotros tenemos que tener los 4 en equilibrio, pero como base principal, el descanso. Ahora te voy a contar por qué. Te cuento, bienvenido a Bienestar, a este podcast espectacular. Mi nombre es Tamara Garracini, licenciada en Actividad Física y Deportiva, un amante del estudio y de, sobre todo, aplicar todo lo aprendido. Pero lo más importante es que intento todo esto que te cuento, haber vivido la experiencia o tenerla de cerca. Entonces te voy a hablar del sueño, algo que a mí durante años yo era muy mala durmiendo, muy mala, muy mala. Desde que tengo memoria he dormido mal, he dormido con ansiedad, dormía poco, me levantaba temprano, creía y tenía la idea fehaciente que uno pierde vida, pierde momentos de vida y pierde productividad cuando duerme. Esto es lo que creía. Y tenía esta base de que, bueno, ok, son 4 pilares que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, pero el sueño, como que sí, mientras se mantenga ahí en los límites de lo que en teoría es recomendable, zafa. Esa era mi forma de pensar. Sabía que era importante, pero no le daba importancia. No sé si este es tu caso. Vamos a empezar a hablar del sueño relacionado con estos 3 aspectos. El primer punto es alimentación y sueño. Vamos a hablar. Vos decís, perfecto, hay que alimentarse bien. Listo, logras alimentarte bien, pero dormís mal. ¿Qué va a empezar a pasar con tu cuerpo? Primero, cuando dormimos mal es o dormís entrecortado y te levantás varias veces en la noche, vamos a aclarar esto. Dormir mal es dormir pocas horas, menos de 7 horas y media. Pocas personas conozco que realmente con 7 horas están, y de hecho les haría algún test a ver si con 7 horas y media no es que realmente funciona mejor su cuerpo. Bien. Y el otro punto importante es que no tengan ni apnea de sueño ni ronquen. O sea, la mayoría tiene apnea y ronca. ¿Listo? Entonces, cuando vos lográs hacer un sueño adecuado y estas cosas, diríamos, no interrumpen tu sueño, eso es un buen descansar. Tenés que dormir 7 horas y media continuadas sin ronquidos ni apneas. O sea que no respires por la boca tampoco. Después lo voy a procesar. Vamos a hablar. Lo hablé en el podcast de la respiración, de estar respirando mal. Así que los invito a que vayan a ver. Apenas termine este podcast, se van a escucharlo. Bueno, hablando de la alimentación. Entonces, vos dormís bien. Dormís 6 horas, medio entrecortado. Ok, te levantaste, te fuiste a entrenar. Y lo que hiciste durante tu día fue comer súper saludable, o lo que vos considerabas saludable. Bien. Primero, el hecho de dormir poco o dormir mal va a hacer que vos tomes peores decisiones, que no tengas la corteza prefrontal dirigiendo tus tomas de decisiones, o sea que no solo va a afectar en la alimentación, sino en otras cosas. Pero en cuanto a la alimentación, vas a tender a elegir más carbohidratos y elegir azúcares y elegir más cantidad. El sueño altera 2 hormonas que son muy, muy importantes. La leptina, que está relacionada con la saciedad, y la grelina, que está relacionada con el hambre. Estas 2 hormonas están relacionadas con el sueño. ¿Qué pasa con esto? Cuando se altera el sueño, la grelina, que es el hambre, se dispara y vas a tener más hambre de lo normal. Y la leptina, que está relacionada con la saciedad, lo que va a hacer es disminuir. Entonces no vas a sentir la saciedad, o vas a tardar mucho más, vas a comer mucho más antes de sentir una saciedad. Entonces, alterando estas 2 hormonas, tu sueño, diríamos que por más que quieras comer bien, vas a empezar a sentir hambre, vas a sentir necesidad de dulce, necesidad de picotear, ¿sí? Vas a estar ansioso. Afecta también tu microbiota, ¿sí? La microbiota de los intestinos, que hoy se sabe que es
fundamental esta microbiota para la salud del cuerpo porque está relacionada con nuestro sistema inmunológico, porque está relacionado con nuestros impulsos nerviosos y está relacionado con nuestro cerebro. Entonces, ponele que nosotros logremos alimentarnos bien. ¿Qué va a pasar? El cuerpo no va a procesar bien los carbohidratos y los azúcares. ¿Por qué? Porque tu insulina tampoco responde de forma adecuada. Entonces empieza a haber azúcar alta en sangre y además lo que llegas a procesar se convierte en grasa. ¿Por qué? Porque el cuerpo se siente estresado. Este cortisol inhibe la hormona del crecimiento, inhibe la función de la insulina y esto es un precursor directo hacia la diabetes. Entonces, no es solo que te vas a subir de peso, no es solo que vas a tener azúcar en sangre, sino que vas a tener una predisposición a la diabetes altísima. No sé si quedó claro. Vamos con el segundo punto, vamos con el punto número 2. Vamos a relacionarlos a las emociones. Cuando dormís mal, todos estamos con un humor de perros. Todos tenemos un humor, estamos más sensibles, emocionalmente más irritables, tenemos menos pulga, como le decimos, ¿sí? Para reaccionar. Y esto hace que nosotros, como les decía, afecta a nuestra corteza prefrontal, la toma de decisiones, vas a ser mucho más impulsivo. Impulsivo en cuanto al enojo, impulsivo en cuanto a tus reacciones. Vas a estar mucho más emocional, entonces la frustración se va a sentir mucho más, la tristeza se va a sentir mucho más. ¿Por qué? Porque no estás estable, ¿sí? También está muy relacionado el sueño con la depresión, está muy relacionado. La depresión se aumenta, se acelera y se profundiza con un mal sueño, ¿sí? No solo esto, sino que la ansiedad. Yo personalmente, una de las cosas primeras que ajusté, además de meditar, cuando empecé a tener ataques de ansiedad, que no sabía que era eso, yo me sentía muy angustiada y bueno, tenía algunos síntomas, pero no sabía que era eso. Lo primero que empecé a regular fue el sueño. Cuando regulé el sueño, la ansiedad disminuyó muchísimo y ya fue después empezar a gestionar mis emociones durante el día, ¿sí? Entonces, sabiendo que está relacionada con la depresión, con la ansiedad, también está relacionada con los ataques de pánico. El sueño es fundamental en nuestro estado emocional, en nuestro estado neuroquímico a nivel mental. La depresión no estoy hablando de una tristeza, estoy hablando de un desorden neuroquímico en nuestro cerebro, ¿sí? Durante la noche el cerebro se achica levemente para que exista un lavado en todo el cerebro de las toxinas que se eliminan después por nuestro sistema linfático. Bueno, ¿qué pasa cuando ese lavado no existe? Esas toxinas quedan en nuestro cerebro, afectando nuestra memoria, nuestra concentración, nuestra atención, afectando nuestra neuroquímica cerebral. Y gran parte de eso afecta lo que les decía, los ataques de pánico, ataques de ansiedad, depresión, ¿sí? Entonces, sabemos que el sueño es fundamental para nuestro estado emocional. Se recomienda crear una buena rutina de sueño. Entonces yo después les voy a hablar un poquito más de cómo lograr incorporar, pero lo importante que tenés que saber es que no vas a estar bien emocionalmente si no dormís bien. No vas a tener ganas de entrenar si no dormís bien. Ahora vamos a hablar de eso. Y no vas a comer bien, no vas a regular las cantidades, ni tu cuerpo va a responder de una forma adecuada si no dormís bien. Vamos con el ejercicio y el sueño. Acá tengo mis notas porque a mí me encanta seguir una estructura. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, vos dormiste 6 horas y te vas a entrenar. Ok, y me he pasado que mucha gente me dice, no, yo duermo 5 horas, 6 horas, estoy perfecto, me levanto, voy a entrenar. Una vez escuchando una entrevista de Shark Tank, creo que es, a mí me encanta Shark Tank, bueno, México. Hay uno de esos que decía, no, yo duermo 4 horas. 4 horas, así, yo me quedo, y entreno y tengo una vida, ta, ta, ta. Yo decía, sí, te quiero ver 5 años. Y cuando la gente me dice eso, obviamente no la enfrento de una por varias razones, que ahora te contaré, pero siempre les digo, vení, lee sobre el sueño, profundizá sobre el sueño. Yo pensaba igual que vos,
en unos años puede que eso te cueste muy caro. Y ahora te voy a contar por qué. A nivel de salud, dormir poco aumenta la presión arterial. La presión arterial se aumenta porque empieza a bombear más rápido el corazón. ¿Por qué empieza a bombear más rápido? Porque se detona el cortisol, porque se afecta el sistema simpático. Es como poner un acelerador y dejar el pie pegado en el acelerador y el cuerpo dándole. No hay forma en que se repare. Necesitas frenar, necesitas que haya un equilibrio entre el acelerador y el freno, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros no ponemos ese freno? El acelerador quema el motor, quema el cuerpo por completo, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar que, por ejemplo, todo tu sistema inmunológico se empieza a alterar. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés el cortisol alto, ¿qué empieza a pasar? Cuando tenés el cortisol alto, envía la señal al cuerpo de peligro. Eso hace que apague todas las alarmas, o sea, todos los procesos de reparación del organismo, incluido el sistema inmunológico. Empieza a alterarlo muchísimo y deja de responder de una forma adecuada. Segundo punto, empieza a pasar que tenés lo que te digo, la presión arterial alta, empieza a lastimar las paredes de nuestras arterias, sobre todo las arterias coronarias, y como no se están dando los procesos de reparación, las arterias dejan de repararse y empiezan a lastimarse y empieza a generarse la aterosclerosis, empieza a buscar fibrosar, por así decirlo, y a volver más gruesas esas arterias porque no se está pudiendo reparar de forma adecuada. Ahí se pone el colesterol, las grasitas, y aumenta más la presión arterial. ¿Entendés? No es que solo aumenta la irrigación, sino que aumenta la irrigación, empieza a dañar los tejidos se reparan mal, empieza a adherirse colesterol y empieza a generarse una bola interminable de efectos, ¿sí? Y por último, el riesgo de infartos agudos al miocardio, de infartos cardíacos, aumenta entre un 400 y un 500% cuando dormís mal. El riesgo de un infarto cerebral o de un derrame cerebral es de un 200% más si dormís mal. Y sobre todo si lo sostenés a largo plazo, ¿sí? La hormona de crecimiento no repara los tejidos, caída de pelo, arrugas, articulaciones deterioradas de forma acelerada, cáncer, porque no se producen los procesos de reparación de los tejidos. Entonces, ¿qué pasa con esa reparación de los tejidos? Esa reparación de los tejidos incluye comerse esas células, ¿sí? que ya están viejas, en vez de que se vuelvan a reproducir y de ahí se empieza a surgir el cáncer, ¿sí? Es un precursor, bueno, está relacionado con el cáncer. Hay muchos estudios que muestran el poco sueño con el cáncer. Y no solo esto, es que no me quiero olvidar nada. Nuestro rendimiento, ¿sí? Diario, cotidiano, nuestra salud se ve completamente afectada. Te empezás a gripar, empezás a tener problemas de insomnio. O sea, el poco sueño empieza a alterar todo el cuerpo y entonces te permite cada vez dormir menos porque el cortisol está más alto. Entonces se empieza a volver una bola gigante. Imagínate si entrenás, le volvés un estresor más. Entonces, o te enfermas más seguido o en algún momento detona tu cuerpo con una enfermedad que te voltea. Sí, una enfermedad que te tira a la cama, una leucemia, un cáncer, una gripe fulminante, esas gripes que te arruinan, viste, 2 semanas. Bueno, esas así, esas son señales, ¿sí? Mi recomendación, ¿qué hacer cuando duermo mal, tengo malos hábitos de sueño, no logro dormir el tiempo necesario? Primero, empezá a leer sobre el sueño, empezá a investigar sobre el sueño. Un libro que recomiendo mucho se llama ¿Por qué dormimos? Fascinante, explica muy fácil por qué necesitamos dormir y algunos hábitos del sueño. Después hay otros libros sobre los ritmos circadianos, que también te los súper recomiendo. ¿Por qué? Porque ahí vas a entender qué procesos se van dando en tu cuerpo, ¿sí? Y acá
así como todos aprendemos de redes sociales, aprendemos a manejar las redes sociales, aprendemos a manejar la computadora, aprendemos a cocinar, creo que es fundamental aprender sobre nuestra salud. Aprender lo básico, no necesitas ser experto, necesitas lo básico para el sueño, comer, ejercicio. Es fascinante. Ah, y emociones. No te olvides de las emociones porque siempre el buen trabajo emocional funciona. Entonces, lee libros sobre esto, ¿sí? Lee libros sobre la respiración. Aprende a respirar. Hacé talleres de respiración. Profundiza en tu respiración. Los invito a mis clases martes y jueves o a los talleres que estamos dictando cada 3 meses más o menos de respiración. Este mes en marzo hay uno, así que bienvenidos. Pero aprende a respirar. O sea, no es porque yo lo hago porque veo la necesidad, veo tanta gente que no sabe respirar que por favor es fundamental. Respiremos. Aprender a respirar. Aprender los nuevos hábitos del descanso. Las luces, los estímulos. Hay muchas técnicas que puedes utilizar para mejorar tu sueño. Meditar, ¿sí? Respirar, lo que te decía. La alimentación también interfiere muchísimo. Entonces, aprende eso. Si vos te dedicas a aprender los hábitos del descanso saludable, vas a poder incorporar lo demás. Mientras tanto, no dejes de hacer ejercicio. Lo que puedes hacer es una buena movilidad articular, flexibilidad y lo principal es aprender a liberar las fascias o liberar el tejido conectivo de tu cuerpo. Esto es un proceso que poca gente sabe, me puedes escribir si querés, pero liberar las fascias es fundamental. ¿Por qué? Porque ayuda a estimular el sistema inmunitario, ayuda a estimular la activación del sistema parasimpático, que es el que produce la reparación del organismo, ¿sí? Entonces, activas el sistema parasimpático, empezás a activar tus procesos de reparación y por ende vas a poder dormir mejor. Entonces, todo lo que tenga que ver con liberación facial, miofacial, te lo súper recomiendo. Y por último, hace actividades livianas, tranquilas. Sale a caminar, andar en bicicleta suave, no te hagas 150 kilómetros, sino mirando los pajaritos como actividades más recreativas. Hace yoga, actividades que te permitan más la reparación y no que sean un estímulo tipo CrossFit, gym, gimnasio, pesas. No porque no te hagan bien, sino porque en este proceso vos lo que primero tenés que hacer es estabilizar tu cuerpo para después empezar a exigirlo. Si vos lo exigís en un momento en donde tu cuerpo no está estable, lo que va a pasar es que te vas a romper. Y esa rotura generalmente es o una enfermedad o una lesión fuerte o una depresión. Entonces, ya habiendo hablado de esto, espero que te sirva todo esto que te compartí. Espero que puedas aplicar todo, ¿sí? No tengo nada más. Creo que hay una de las cosas que no te dije y que anoté y que creo que es fundamental, es cambiar la forma de pensar acerca del sueño. Y cambiar la forma de pensar acerca del sueño con información. Por eso te digo que leas. Si vos cambias tu forma de pensar sobre la hiperproductividad que tenemos hoy, con esto del club de las 5 de la mañana, que no tengo nada contra eso porque me levanto a las 5 de la mañana, pero estamos en un mundo de hiperproductividad. Todo es producir, 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 producir. Y realmente necesitamos, y soy una gran defensora del Raskin Ball, descansar y dormir. ¿Por qué? Porque estamos sobrepasados. Y nosotros no nos permitimos realmente crear cosas valiosas, crear realmente algo que aporte, ¿sí? O un trabajo realmente bueno, porque estamos pasados. Así que creo que hay que tomar muchas decisiones que se hacen con el tiempo, no se hacen de un momento a otro. Pero si vos nutrís tu mente, te empezás a cuestionar con tu forma de vida, te empezás a cuestionar tu forma de dormir, de vivir, de pensar, te puedo asegurar que vas a tener un rendimiento mucho más óptimo. Vas a tener una vida mucho más plena, vas a tener una alimentación mucho más rica, vas a tener un estado emocional mucho más amoroso, armonioso y en paz. Y lo más importante, tu cuerpo te lo va a agradecer, porque vas a estar viviendo y no sobreviviendo. Así que espero que te haya gustado.
Nos vemos en el siguiente capítulo.